La educación en México durante el neoliberalismo. El neoliberalismo es la contraposición a cualquier otra idea de organización social de colectividad. Es el rival del comunismo y socialismo. Es una serie de ideas donde se refuerza lo privado sobre lo público, lo individual sobre lo colectivo, la riqueza de uno o de un grupo sobre todos por igual. Este surge de la Ilustración, que comienza con las revoluciones de finales del siglo XVIII, como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y las independencias del continente americano, lo que propone 1. Dejar en manos de las empresas privadas el mayor número de actividades económicas posibles. 2. Limitar el papel del Estado en la economía. 3. La privatización de empresas públicas. 4. La eliminación de restricciones y regulaciones a la actividad económica. Y 5. Propone la apertura de fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros. Sus políticas macroeconómicas eran aumentar tasas de interés o reducir la oferta del dinero, aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción. También la liberación del comercio para las inversiones. Y finalmente, se permite que el sector privado sea el encargado de generar la riqueza. El Estado planeaba la recuperación económica a partir de la inversión del sector privado, por lo cual vende sus empresas e incluso los servicios estatales a la inversión privada. También se iniciaron numerosos cambios administrativos, legales y estructurales que facilitaron el avance de estas políticas neoliberales. Si bien este modelo genera riqueza y bienestar principalmente en ciudades, también tiene efectos negativos, como es la extracción desmesurada de recursos naturales, la degradación del medio ambiente, la desreglamentación de la producción alimenticia, también la desregularización del mercado laboral, al igual que el crecimiento de las tasas del desempleo, causado por el fortalecimiento de las grandes transnacionales, generando un desplazamiento de las pequeñas y medianas empresas. Al igual genera desigualdad, pobreza y círculos de miseria. Por lo que en México nos vemos afectados día a día con la pérdida del empleo, con menor capacidad de bienestar con nuestro sueldo, con mal manejo del ahorro y con el estímulo al consumo, dando lugar a un sobreendeudamiento entre muchos de nosotros. El modelo económico neoliberal en México se caracterizó por ser centralizado, porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las diversas regiones. También se caracterizó por depender en exceso del capital extranjero, porque favorece también en primera instancia a los grandes capitales extranjeros y en segundo lugar a los grandes inversionistas nacionales, especialmente del área financiera. Y finalmente, el Estado pretende impulsar la modernización del país, pero sin tomar en cuenta las consecuencias negativas. En cuanto a la educación, hablaremos de los hechos. Se presenta que Madrid nombró al político Jesús Reyes para dirigir la SEP, quien consideraba la educación como una tarea prioritaria del Estado, pero tuvo que enfrentar un presupuesto reducido y la inflación. También se presenta la formalización de las licenciaturas en educación media y normal, y se aprobó posgrados de especialización, investigación educativa y evaluación permanente. Al igual, proyectos que tropezaron con la resistencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Otros sucesos en cuanto a la educación fue que para los estudiantes mayores de 15 años, el INE amplió el sistema de educación abierta a primaria, secundaria y capacitación para el trabajo. También publicó 12 textos con un método que combatía la memorización y fomentaba la actitud crítica y el autodidactismo. También, debido al agudo rezago y deserción en las zonas indígenas, se decidió promover la lectura y escritura
en lengua materna, y solo después proceder a la castellanización, para lo cual se publicaron textos en 40 lenguas indígenas. Otros sucesos que se presentaron fue el daño a miles de construcciones escolares, estas tras el terremoto del 85. También se presenta una menor demanda de inscripción en primaria y aumento en preescolar y secundaria, al igual que se extendió la telesecundaria en 24 estados, con transmisiones por el Canal 4 y el Canal 11. Para 1980 todos los estados tenían universidades públicas, pero con un presupuesto insuficiente y la carencia de personal. Además, la UNAM enfrentó una gran demanda de inscripciones. Y finalmente se presentan sucesos como la creación del Sistema Nacional de Investigadores, para fortalecer el desempeño de los investigadores de tiempo completo, con becas que compensan los sueldos. También las 351 bibliotecas públicas existentes en 1982 lograron multiplicarse por 10. Al igual, la radioeducación pudo ampliar su audiencia. También se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Al igual que el magisterio Carlos, que dominaba la CENTE, fue reemplazado por Elbester Gordillo. A la educación se le consideró como un imperativo para fortalecer la soberanía nacional y perfeccionar la democracia y modernizar al país. Finalmente se implementó un programa llamado Solidaridad, el cual patrocinó el programa Escuela Digna, que reconstruyó escuelas y reparó el mobiliario escolar. Finalmente se presentan personajes como Miguel González Avelar, Jesús Reyes Heroles, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. La importancia de la época es que se apoya a la educación y a la producción de cine y a la edición de películas mexicanas clásicas para la venta o préstamo en bibliotecas públicas, sin olvidar financiar la arqueología y los museos. También cabe recalcar que en esta época sucede el terremoto de septiembre de 1985 y se presenta una deuda y gran inflación, al igual que se presenta el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. El impacto entre nuestros días es que ahora la educación básica es obligatoria y comprende preescolar, primaria y secundaria.